Hola, hola. Hola, Ada, ¿cómo estás? Gracias. Claro, los recibo. Hola, Blanquita, ¿cómo estás? Pues aquí andamos em, para empezar esta semanita, nueva semana, seguramente, como bien dicen, llena de bendiciones, con ya la entrada de este gran solsticio de verano, potente, muy potente, ya sintiéndolo. Y hay muchas cosas y pasando al mismo tiempo, y como todo en este planeta polarizado, pues tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas, cosas de malas, luz y oscuridad al mismo tiempo. Pero bueno, estamos en esta etapa compleja y transitando pues a la medida de cada quien, ¿no? Cada quien trae su propia manera de transitar esto según el nivel de su alma, en qué, en qué grado escolar está tu alma, ¿no? Ese es como estás viviendo todo este tránsito. Y bueno, en este caso, pues vamos a seguir hablando de este gran tema de las heridas del alma. Y quiero, en lo que se conectan más seres y podemos entrar ya de lleno al tema, me gustaría como hablar acerca de por qué para mí es tan importante este tema de las heridas y estos temas de, vamos a llamarle el dolor del alma, ¿no? El trauma, porque nos vamos a seguir, ya les había dicho la semana pasada, que nos vamos a seguir con este otro libro maravilloso que se llama Sanar el Trauma, de Peter Levine. Y ya se está, todavía no empiezo con el de trauma y ya se está perfilando la siguiente información eh, que tiene que ver con la teoría del apego y lo voy a ir combinando con las claves genéticas. Así que tenemos mucho material para seguir profundizando, para seguir reflexionando. ¿Por qué me interesa tanto estos temas de autoconocimiento profundo, de autoconocimiento no ligero? Porque claro, ha habido una ola de lo que llamaron el famoso New Age, que sonaba muy bien y creo que fue bueno. La verdad es que todo movimiento es bueno porque hace que las cosas se muevan, ¿no? Y saquen a la luz cosas que están pasando. Entonces, este conocimiento de la nueva era, el New Age,
tiene lo suyo, tiene cosas importantes, pero tiene la tendencia a dejarlo a un nivel ligero, a un nivel fácil, a un nivel solo de consumismo, ¿no? De consumir, de consumir talleres, de consumir lecturas, de consumir herramientas físicas, eh, ¿no? Que no profundizan y que a la larga no nos ayudan al proceso más profundo. Este proceso profundo para mí es importante porque si no lo vemos en todas sus vertientes, en todas sus facetas, como estos diamantes facetados que tienen muchas, muchas, muchas facetas, no podemos reconectarnos con la fuente. Hay como una idea romántica de la relación con Dios, ¿no? Gestada eh, por la mayoría de las religiones, si no es que todas, ¿no? De este Dios que está ahí arriba, que me ve, que pueden presentar como bueno, pero que de repente se da el bandazo y resulta que es un Dios castigador, un Dios condicionante, y un Dios difícil al cual, de difícil acceso, ¿no? Porque hay que hacer un montón de cosas para poder llegar y nunca llegamos realmente. Y ahora, bueno, ya sabemos que en realidad el Dios está en mí, el Dios soy yo soy parte de esa gran divinidad, ¿no? Somos, ahora se está usando muchísimo la palabra fractales, ¿no? Somos fractales de ese Dios, somos Dios mismo. Y eso nos está costando un trabajo impresionante porque nos genera aquí adentro una especie de culpa, ¿no? De cómo, pero no, espérate. Dios es Dios, ¿no? No me digas que yo soy Dios, no me digas que tú eres Dios, o sea, no puede ser posible porque Dios es ese ser enorme que está allá arriba y que es misericordioso y compasivo y ¿no? Esta idea muy romántica. Y yo me he dado cuenta que la fuente de ese no poder conectar con mi poder personal, de no poder conectar con mi ser Dios, viene de mis heridas, de mi no merecimiento, del saberme defectuosa, del saberme mala, del sentir que me tengo que esconder de mis padres, porque me van a regañar, porque hice las cosas mal, porque me equivoqué, porque fui malo, tonto, torpe. Todo lo que me hayan dicho en la temprana infancia, ya sea mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis profesores, el sacerdote, la tía, ¿no? Qué sé yo, muchas personas, perdón, voy a poner un poquito el ventilador porque está aquí con la máquina y las luces. Listo. Y sí, nos cuesta mucho trabajo
conectar con eso y entonces nos quedamos a un nivel no profundo, nos quedamos a un nivel de decretos, mantras, palabras a veces vacías, donde no pongo mi corazón porque no vaya a ser que no vaya a ser que Dios me castigue por soberbia, por creerme mucho, en fin, hay muchas cosas ahí, muchas, muchas, y por eso me es tan importante este tema y lo seguiré marcando y marcando y marcando y marcando. Y creo que no solo lo creo, sino que lo sé, que esa es parte de mi labor aquí en esta tierra, ¿no? Poner el dedo en la llaga. No está padre, y créanme que no, no es una labor sencilla y no, no es una labor bonita. Bueno, sí lo es cuando me doy cuenta que hay un resultado, cuando veo a mujeres poderosas, cuando veo a mujeres que verdaderamente captan el mensaje y despiertan y van con todo. Eso es muy bonito. Pero el proceso es rudo, ¿no? Y es poner el dedo en la llaga y ya de pronto mis alumnas lo saben, ¿no? No sé qué cara hago cuando voy a poner el dedo en la llaga, que ya es así como, ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Eh, pero eso es lo que me toca, ¿no? Es mi labor. Entonces, bueno, me gusta divulgar este tema y ponerlo ahí, que lo vea mucha gente para que se vaya marinando esto, ¿no? Y que cuando les toque ya entrar de lleno a su proceso personal, pues ya vayan más listos y preparados para lo que van a enfrentar. Gracias, Blanquis, por lo que pones. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante eh, con este último tema dentro del tema, ¿no? Estamos en el tema de las heridas del alma y estamos revisando eh, un pequeño tema de este libro que se llama Transforma las heridas de tu vida, de Ana Mar Orihuela, que me gusta mucho, que plantea algo en especial que no está presente en los otros libros, que es aquello que le fue negado a cada herida o al ser humano que transita una herida o que despierta una herida, ¿qué le fue negado durante su temprana infancia? Y que lo mantiene en la herida y que lo mantiene poniéndose su máscara. Sabemos que las heridas hay que transitarlas. Todos estamos hoy transitando heridas. Una, dos, tres, cuatro y hasta las cinco, ¿no? Ya expliqué también en los videos anteriores que el porcentaje de herida que tengo lo dicta mi cuerpo. Mi cuerpo es el que me dice qué heridas tengo y dónde las tengo y qué porcentaje de herida tengo. Entonces, de manera muy general, cuando yo veo de golpe un cuerpo, puedo decir, su herida principal es abandono, rechazo, traición, injusticia, humillación. Se nota. Pero luego si ya hacemos un acercamiento y vemos particularidades, podemos ubicar, ¿no? Suponiendo que de golpe veo que hay abandono, si me fijo con lupa, puedo ver que, mira, en las manos tiene rechazo, en el cuello tiene humillación, en los tobillos tiene traición, qué sé yo, ¿no? Y entonces hablamos de porcentajes. Mira, pues tiene un 70% de abandono,
¿no? Pero tiene por ejemplo, un 30% de traición. Ya esto lo he planteado varias veces, así es que ya deben tener bastante idea. Gracias, Blanca. Siempre me levantas el ánimo. Gracias. Bueno, cada herida tiene su máscara y cuando yo estoy actuando desde mi herida, me pongo mi máscara. Si yo estoy en mi centro, porque todos tenemos una esencia divina y tenemos acceso a ella en todo momento. Lo que pasa es que se nos activan las heridas, ¿no? Por el medio ambiente, por mis pensamientos, por mis emociones. Se activan las heridas y entonces me pongo mi máscara. Pero yo puedo tener momentos, todo ser humano puede tener momentos cuando te sientes muy en paz, cuando estás tranquilo, relajado, cuando estás en un lugar que te gusta, no sé, en la naturaleza, con amigos, con buenos amigos, eh, en donde no necesito usar la máscara, porque estoy bien, estoy protegido, me siento a gusto, ¿no? Eso todos lo hemos vivido también, el estar en ese punto. Pero mientras más estoy activado en mis heridas, más uso mi máscara. Y ahí también podemos hablar de porcentajes. ¿Qué porcentaje de tu día vives con tu máscara? ¿Qué porcentaje de tu día lo vives sin máscara? ¿No? Activado o no activado en tus heridas. O a lo mejor vas cambiando de máscara, ¿no? Estás todo el día con máscara, pero diferente, y te la vas cambiando. Ah, bueno, si estoy en el trabajo voy a usar la máscara de la injusticia, pero cuando salgo a comer me pongo la de humillación. Y cuando llego a mi casa me pongo la del rechazo. No sé, vamos cambiando. Entonces, todo este trabajo tiene el objetivo de que seas consciente, que hagas un proceso de autoconocimiento y seas consciente de dónde estás. ¿Okay? Y aquí quiero marcar algo importante y es que cuando nosotros escuchamos esta información, cualquiera que sea de autoconocimiento, lo primero que hace mi ego, ¿no? Mi ser egoico, que es el que me defiende, es el que creció mucho cuando éramos niños y nos hicieron daño. El ego creció para defenderme, ¿no? Entonces el ego no es malo y no lo tengo que hacer a un lado y rechazar, simplemente tengo que utilizarlo en los momentos adecuados, sin que sea el ego el que maneje mi vida por completo. Pero entonces lo que hace el ego cuando oye esta información en las primeras etapas, cuando lo estoy aprendiendo, cualquier tipo de autoconocimiento, inmediatamente se va a pensar en los demás y ubica a todos los demás, ¿no? Estamos hablando de rechazo y estoy pensando, ah, claro, Juanito tiene rechazo. Ah, con razón. Juanita tiene abandono. Claro, con razones como es, por supuesto, ahora entiendo. Ay, mira, Pedro tiene una herida de humillación enorme. Uy, pues, ¿no? Así, todo hacia afuera, y yo no me veo, ¿no? Yo digo, ay, no me reconozco en ninguna realmente. No creo que eso sea yo, ¿no? O sea, es súper común hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, decirlo y ponerlo sobre la mesa y decirte, no te fijes en nadie más, fíjate en ti, si algo te está haciendo ruido, si algo inmediatamente te lleva hacia afuera, es, hey, detente, no veas a Juanito,
quiere decir que eso que te molestó y que te hizo que te salieras es tuyo. Y tienes que revisarlo en ti, ¿no? Para ver dónde está y por qué es que te molesta. ¿Por qué es que te desvió la atención hacia afuera? ¿Ok? Esta información duele. Si duele, es perfecto. Si te hace llorar, es perfecto. Porque quiere decir que vas por el buen camino. Porque vas encontrando esas pequeñas heridas que duelen. Pero te da la oportunidad de sanarlas, de mirarlas, de honrarlas, de hablarles sí, de tratarlas, ¿no? Si yo me descubro aquí un rasguño, una herida, ¿no? Que me duele, pero no sabía yo dónde estaba y yo sentía algo en el brazo, pero no sabía qué. Ya cuando la localizo y la veo, digo, ah, órale, ¿no? Entonces voy por el alcohol y la limpio y voy por el mertiolate y me pongo una curita y la apapacho y la cuido y no permito que la ropa me roce o que alguien me toque, ¿no? Hasta que sana, ¿ok? Entonces, habíamos dicho la semana pasada que para la herida del rechazo, eh, aquí voy a ir haciendo como volver a poner las ideas ahí. La herida del rechazo, que recordamos que es la más fuerte, la más intensa, porque te rechazan a ti en tu completud, todo tú, en tu esencia te rechazan. Y es provocada por el padre del mismo sexo que tú. Decíamos entonces que para esta herida de rechazo, cuya máscara es la huida, ¿no? Huyen de cuando se sienten activados. Lo que les fue negado en la niñez, lo que no se les dio, a veces podemos voltear y decir, pero sí, sí se le dio eso, sí lo tuvo, ¿no? Y el mismo rechazado de herida de rechazo puede decir, oye, no, pero yo sí tuve eso, ¿no? Si me dieron eso, ¿por qué dices que no? Porque no fue suficiente, porque no te lo dieron suficientes veces, suficiente tiempo, con suficiente intensidad para ti, ¿ok? Lo que le fue negado al rechazado es su derecho a ser importante, a ser acariciado, a ser cuidado, a ser nutrido. Se le negó el poder de hacer, ¿no? De hacer cosas, de ser eh, pleno con el hacer cosas. Eh, ¿cómo se puede ver esto? Pues son niños que no se les vio, a lo mejor porque tenían muchos hermanos y no había manera de cuidarlo, ¿no? Y entonces simplemente se le dejaba en la cuna solo a que solito se regulara, ¿no? No, los papás no tenían manera de prestar atención a todos los hijos, ¿no? Era todos al parejo. Eh, y entonces, papás que no están acostumbrados a tener muestras de cariño, ¿no? Que no acarician, que no miran a los ojos, que no tienen un momento simplemente de tomarte en brazos y abrazarte y decirte te quiero, ¿no? No lo tienen en su radar porque a ellos mismos no se los dieron, ¿no? Entonces para ellos no es importante y no lo dan porque no los recibieron a su vez, ¿no? Esto se va haciendo un ciclo vicioso de eh, herida que genera herida, que genera herida, que genera herida. Y personaje que tiene la herida de rechazo, se le debe dar un permiso para pertenecer.
para que pueda pertenecer al sistema, porque fue tan hecho a un lado, tan rechazado, que no siente que pertenece al sistema, ¿no? Okay. Y decíamos que, déjenme ver, para leerles, ya lo hice la semana pasada, pero quería repasarlo, ¿no? Que este libro, me gusta mucho esta parte, porque este libro trae el veneno y el antídoto. Creo que casi no se ve claramente, pero dice el veneno de la herida y el antídoto de esa herida, ¿no? Del veneno. Entonces, el veneno de la herida de rechazo es rechazar. Rechazar tus cualidades, rechazar tus capacidades, rechazar tu derecho a ser parte de una comunidad, rechazar tu necesidad de ser visto, rechazar tu derecho a ser importante. Entonces, generalmente lo que hace alguien que tiene herida de rechazo es que tiene una necesidad de que lo vean y de pertenecer al grupo, al club, ¿no? A la bolita, ¿no? Tiene ganas de pertenecer, tiene ganas de ser visto, pero le da tanto miedo que lo rechacen, que lo hagan a un lado, porque eso vivió de niño y le dolió. Entonces llega un punto en el que dice, no, no, a mí no me interesa pertenecer a este grupo, mira, ni me importa. Ay, no me escogieron. Se lo pierden, ¿eh? A mí ni me importa pertenecer a ese grupo, ¿no? Oye, es que no te vieron, nadie te vio, ¿no? Así de, pasa, es bien fuerte. Cuando hay heridas de rechazo muy intensas, pasa que luego platicas, ¿no? De alguna reunión y dices, oye, pero fulanito no vino, ¿verdad? La reunión, no, no vino, no, y nadie lo vio, ¿no? Y luego de repente llega fulanito, ¿no? Oye, ¿por qué no viniste a la reunión anterior? Dice, ¿cómo que no vienes? Ahí estuve, ¿no? Claro que estuve. Llegué a tal hora, hice esto, tal. Y todos se quedan como, órale, ¿no? Porque se hacen invisibles, ¿no? Para no sentir el dolor de no ser visto. Es muy loco porque entramos en círculos ahí muy locos. El antídoto. Comprometerme conmigo misma para confiar en mi capacidad, para confiar en mi capacidad, para nutrirme en lo físico y lo emocional, para aceptarme como soy y respetarme, para manifestar mis ideas y validarlas, para darme el derecho de existir, para escucharme y respetarme. ¿Ok? Todo esto lo tengo que hacer yo para mí. Nadie más lo va a hacer para mí. Si mis papás no pudieron hacerlo para mí, lo tengo que hacer yo. Yo tengo que buscar ese maternaje propio, ese maternaje, paternaje propio, esa nutrición propia. Y aquí es donde viene esto que yo les decía de la divinidad. Las heridas me impiden conectar con la divinidad, pero la divinidad es el único camino para sanar mis heridas. Está fuerte, porque solamente a través del corazón conecto con la divinidad, con mi Dios interior, con mi Dios, con yo, con mi ser divino, que está ahí, que existe ahí, eh, que es el que me da esta capacidad de nutrirme a mí misma, ¿no? Hacer un bypass de lo que fueron mis padres, de lo que mis padres no me pudieron dar, de lo que se quedó ahí sin ser. Muchas veces yo he visto, he sentido en carne propia y he visto en otros cómo
cuando nuestros padres se van de este mundo material, lloramos la pérdida, pero lloramos mucho más la pérdida de lo que nunca fue, de aquello que nunca fue, de aquello que yo siempre anhelé y que mientras están vivos sigue presente la esperanza de un te quiero, de una caricia, de una mirada, de un sentir. Y cuando se van, eso se acabó. Y entonces, sin darnos cuenta, lloramos mucho por el anhelo de lo que no fue, de lo que nunca existió. Y lo tenemos que hacer nosotros mismos, ¿ok? El abandono. Aquello que le fue negado al que tiene herida de abandono es su derecho a sentirse valiosa, a ser valiosa, su derecho a sentirse segura y protegida por un adulto, su derecho a crecer con confianza de que siempre hay alguien que te da la mano, tu derecho a la presencia de un adulto que te dé estructura, confianza, afecto, reconocimiento de tu valía y tu capacidad. Recordemos que esta herida de abandono, a diferencia del rechazo, sí se te reconoce como un ser que vive, que está ahí, que tiene una identidad, que es un individuo, ¿no? Se te reconoce a ti, pero te abandonan, se van. No eres lo suficientemente valiosa o importante para que ese otro se quiera quedar contigo. ¿Okay? A diferencia del rechazado, porque el rechazado es, ni lo veo, ni lo veo, ¿no? Todos estos bebés que las mamás, bueno, el papá ni siquiera quiso, en cuando se enteraron que estaban embarazados, el papá ni siquiera quiso participar, desde el principio dijo adiós, bye, y esta mamá que decide sí tenerlo, pero que se queda en una casa de estas que hay donde ayudan a estas mujeres a que tengan a sus hijos, pero las mamás no los quieren, los dejan ahí para que los den en adopción, ¿no? Estos, por lo general, son seres que transitan heridas de rechazo muy profundas, porque no quisieron ni verlos, no quisieron ni sentir su existencia, ¿no? A diferencia del abandonado, porque el abandonado sí están presentes en un inicio, papá y mamá, y lo ven y lo tienen ahí, ¿no? Pero el papá decide irse y ya. Y esta herida la produce el papá del sexo opuesto, ¿ok? El abandono no necesariamente es que te vayas físicamente, te puedes retirar emocionalmente, ¿no? Una mamá que no está en presencia, o sea, está en físico, pero en presencia no está porque está pensando en sus problemas, porque está pensando en su mamá, en su papá, en el trabajo, en sus pendientes, en su propia locura mental y no está presente con el niño. Eso es un abandono también. ¿Ok? Entonces, el permiso sanador para estos seres que tienen esta herida es el permiso para crecer y dejar de ser niña. Porque una característica muy importante de aquel abandonado, del que trae la herida de abandono muy fuerte, son los berrinches, ¿no? Siempre que se altera y se enoja, lo hace en modo berrinche.
porque no ha madurado, porque no ha crecido y se queda en modo niño, ¿no? Y hasta frecuentemente hablan con voz de niña eh, cuando están en su berrinche, ¿no? A lo mejor tienen una buena voz, normal, de tono normal, pero cuando entran al berrinche, ¿no? Así van bajando la voz y es que tú no me hiciste y no vendiste y no estuviste y no sé qué, ¿no? Y así berrinche de niño y gritando y pataleando y eh, porque no siente que podía madurar porque nadie le dijo cómo, nadie le dio las herramientas, nadie le dijo, mira, sí, eres capaz, eres valiosa, aquí estoy para ti, a ver, te doy la mano, no te preocupes, sube la montaña que yo voy a estar aquí. Yo sé que tú puedes, ¿no? Pero aquí estoy sosteniendo, ¿ok? Como no hubo eso, entonces nunca subió la montaña, ¿no? Y nos quedamos, me incluyo, ¿no? Nos quedamos como niñas chiquitas, ¿no? Buscando a papá y a mamá en todos lados. En nuestra pareja buscamos a papá, en nuestras amigas buscamos a mamá, en el jefe buscamos a papá, mamá, en nuestros compañeros buscamos hermanitos, ¿no? Que nos hagan segunda, ¿ok? Porque no crecimos y no maduramos. Después, el antídoto, veneno y antídoto de esta herida es, el veneno es ignorar tus necesidades, hacer por otros lo que no eres capaz de hacer para ti, no poner límites, permitir abusos, sentirte víctima de los demás sin hacerte responsable de lo que tú sola permites, ayudar a los demás a costa de ti, criticarte, humillarte, compararte, estar atrapada en tus actividades, tu posición pasiva de aguantar y aguantar, ¿no? Este es el personaje que se pone de tapete, así auténticamente. Se pone de tapete, todos pasan encima y es así como, pero soy el tapete de todos, mira, y a todos les resolví, y a todos les hice, y a todos, todo, ¿no? El antídoto de esto es generar espacios para disfrutar en libertad, aprender a escuchar y respetar el cuerpo, eh, ir a, ir a lugares eh, donde te cuides, ¿no? No sé, se me ocurre ir al spa, hacerte un masaje, irte a un día nada más a un hotelito donde te la pases a gusto, ir a estas sesiones de Reiki, de biomagnetismo, de irte a una terapia, ¿no? Ir, estar, estar atenta a ti, a todo lo que eres tú. Entrar a un proceso de autoconocimiento. Enfocar lo valioso de ti, sentirte orgullosa por ello. Poner límites claros a todos los demás. Crear relaciones adultas en libertad. ¿Okay? Después, la herida de traición. No, perdón, me voy a seguir a la de humillación. En la herida de humillación, lo que te fue negado fue el derecho a tener un padre y una madre que se hicieran cargo de ti, que se comprometieran contigo, que estuvieran ahí para ti en todo momento. Tu derecho a sentirte importante, tu derecho a tener un lugar en la familia, tu derecho a vivir con orden y estructura. Generalmente los de herida de humillación tienen padres muy caóticos, ¿sí?
Puede haber, por ejemplo, un papá que no está presente porque está trabajando mucho y entonces no está, y una mamá muy enloquecida, ¿no? Que, que no, que no tiene una regulación emocional, que está constantemente en conflicto, que a pesar de que puede estar muy presente, no termina de poder estar con el hijo. El permiso sanador para los de la herida de humillación es el ser libre, darle permiso de ser libre, de vivir en libertad, porque lo que acaban haciendo los de herida de humillación es estar al servicio de todos los demás, ¿no? Cuidar de todos, ver por todos, hacer todo por todos. Eh, pero básicamente lo hace porque le da miedo tener libertad. No es porque pareciera muy similar al abandonado, ¿no? Que también hace todo por todos. Pero el abandonado lo que está haciendo es buscando que lo miren, que lo reconozcan, que le digan lo valioso que es y tal. Eh, porque es una niña chiquita buscando esto. En cambio, el humillado no está buscando eso. Lo que está buscando es no tener tiempo libre para sí mismo, para mirarse a sí mismo. ¿Okay? El veneno y el antídoto de la herida de humillación es el veneno de la humillación es controlar vidas, mentir y manipular, desconectarte de tus necesidades, que tu eje sea el trabajo y el dinero. Ser el señor o señora no necesito nada. Interpretar una mala intención y darla como un hecho. Mentir, no cumplir, crear incertidumbre, estar deprisa y con 1000 cosas que resolver. El antídoto para ellos es ser auténtico con lo que sientes, aprender a comunicar tu necesidad, soltar y aprender a ver la fuerza en las personas, disfrutar el aquí y el ahora, establecer relaciones de libertad, abrazar tu miedo y saber que todo está bien. Ahorita que lo estoy leyendo, ¿no? Digo, yo esto lo he leído varias veces, pero, perdón, siempre se queda algo ahí en el tintero, ¿no? Y lo leo y digo, híjole, otra vez, ¿no? Esto no es todo esto que he leído me va bien, ¿eh? Me va bien. O sea, vuelvo a decir, ay, claro, sí, ¿no? Lo tomo. Eh, aunque a lo mejor la herida de humillación no es tan evidente en mí, lo tomo. Aunque la de rechazo a lo mejor no está tan presente, lo tomo, porque todo esto está presente para todos. Después tenemos la herida de traición, en donde lo que le fue negado fue su derecho a ser protegido, su derecho a un entorno en el que no se tiene que luchar por, a crecer en paz, confiado, protegido. Lo cual quiere decir que los que tienen herida de traición crecieron en ambientes muy exigentes, altamente exigentes. Puede ser en lo económico, en lo académico, puede ser en lo deportivo, eh, en el área que quieras, pero con mucha exigencia. Tienes que ser el mejor,
el mejor estudiante, el mejor atleta, el mejor carpintero, el mejor herrero, el mejor. ¿Ok? Y además de la exigencia, hay una parte muy de, es que en la vida todo cuesta, ¿eh? Nada es gratis. Nada es gratis. Tú quieres algo, tienes que luchar por ello. Con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y mientras más sangre, más sudor y más lágrimas, mejor. ¿Ok? No hay posibilidad de que las cosas sean fáciles. Entonces, eso está muy presente en los papás de los que tienen o tenemos la herida de traición. El permiso sanador será confiar y tener certeza en el flujo de la vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo que funciona muy bien es el rayo azul de voluntad divina, ¿no? Y poder conectar con esta idea de que la voluntad divina es lo mejor, que lo único que Dios quiere para ti es la felicidad, es el disfrute, es que seas pleno, que tengas amor en tu corazón. Pero eso, por lo que ya expliqué al principio, no, no tenemos acceso a ello porque el concepto de padres que tenemos, por las heridas que nos generaron, no nos permite hacer ese bypass hacia la divinidad. Y entonces, además, o sea, no solo es porque nuestros padres nos hirieron, sino porque en el inconsciente colectivo está esta idea de que la voluntad divina es dificultades, es la idea de que hay que cargar la cruz, de que hay que sacrificarse, que hay que morir por otros, esta culpa tan grande de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y sufrió por nosotros en la cruz, ¿no? Y por eso hay que irse de rodillas a cualquier santuario, ¿no? Porque hay que sufrir mucho. Y ese es, en el colectivo está la idea de que lo divino es rudo, es fuerte, es difícil, que la voluntad divina no está bonita. Entonces me quedo atrapado en eso, ¿no? Y es interesante, estoy reflexionando al mismo tiempo que lo digo. La máscara de la traición es el controlador, ¿no? Eh, y yo he visto, lo he vivido, ¿no? Cómo también queremos controlar nuestra relación con Dios. Queremos controlar los procesos divinos, la espiritualidad. Queremos controlarla desde acá, ¿no? Y eso lo único que quiere decir es que estoy activando mi herida en la relación con Dios. Y eso no me deja tener una verdadera espiritualidad profunda, ¿no? Convertirme en esa grandiosidad. No puedo porque yo quiero controlarlo. Porque Dios no, hijo, es que su voluntad no está padre. Entonces Dios, ¿sabes qué? Tú allá, yo acá, ¿eh? Y déjame, yo sé mi cuento y yo lo voy a arreglar. Yo lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Porque mi manera, la verdad es que es mejor que la tuya.
¿ok? Para que vayan dándose cuenta de esto que les digo, ¿no? Que yo lo veo como todas estas heridas no me permiten tener una relación profunda con Dios. Bueno, el veneno y el antídoto. El veneno es competir y compararte, autoexigencia rígida, autopersecución, rigidez. Perdón, no, perdón, no, eso no es. Me cambié de herida. Ahí va. El veneno de la herida de traición. Controlar vidas, mentir y manipular, desconectarte de tus necesidades, que tu eje sea el trabajo y el dinero. Interpretar una mala intención y darla como un hecho. Mentir, no cumplir, crear incertidumbre. Estar deprisa siempre y con 1000 cosas que resolver. Y también, igual que ¿saben qué me estoy percatando? Creo que me equivoqué desde la humillación. Muy mal, muy mal. Fíjense, me voy a regresar. Ya luego voy a tener que hacer una edición de este video porque creo que me equivoqué. El veneno y el antídoto de la humillación. Me rebobino de la humillación es ignorar tus necesidades, hacer por otros lo que no eres capaz de hacer por ti, no poner límites, permitir abuso, sentirse víctima de los demás, sin hacerte responsable de lo que permites, ayudar a los demás a costa de ti, criticarte, humillarte, compararte, estar atrapado en tus actividades, tus posiciones pasivas de aguantar y aguantar. Y el antídoto de esta personalidad es generar espacios para disfrutar tu libertad, aprender a escuchar y respetar tu cuerpo, cuidar tu salud, enfocar lo valioso, sentirte orgullosa, poner límites, crear relaciones adultas en libertad. Ya no sé si realmente me equivoqué o no, pero no importa. Después lo editaré. Mezclé, sí. Seguro, Larisa. Así es. Sí, hubo una mezcolanza ahí rara, pero bueno, ya leí exactamente lo de humillación. Ahora voy a leer la traición. Dice, controlar vidas, mentir y manipular, desconectarte de tus necesidades, que tu eje sea el trabajo y el dinero, interpretar una mala intención y darla como un hecho, mentir, no cumplir, crear incertidumbre, estar deprisa y con 1000 cosas que resolver. Y aquí sí está este de ser el señor o señora, no necesito nada. Aquí sí está bien ubicado acá en la traición. Y el antídoto es ser auténtico con lo que sientes, aprender a comunicar tus necesidades, soltar y aprender a ver la fuerza en las personas, disfrutar el aquí y el ahora, establecer relaciones de libertad, abrazar tu miedo y saber que todo está bien. ¿Okay? Y terminamos con la herida de injusticia, en donde lo que no se le dio a este niño fue el derecho a crecer en justicia. Y crecer en justicia
no tiene que ver con esta justicia humana que nosotros pensamos humanamente. Tiene que ver con el hecho de que todo niño, absolutamente todo niño en el mundo, debe tener atención, afecto, aprendizaje, pertenencia, límites y estructura. Todo niño tiene que tener eso, ¿no? ¿En qué medida? En la medida que el niño lo necesite. Hay niños que necesitarán más, hay niños que necesitan menos. No podemos hacer esta cuestión que tanto queremos los humanos de igualdad. Todos iguales. No hay tal, no existe tal rollo de igualdad para nada, porque todos somos diferentes, ¿no? Es chistoso porque somos uno mismo, venimos de la misma divinidad, todos somos ese Dios, pero venimos a vivir una experiencia individualizada. Entonces solo yo soy yo y solo tú eres tú y solo yo tengo las necesidades que tengo y solo tú tienes las necesidades que tienes. Sí, sí, Blanca, nos sirvió para reflexionar a todos de ¿qué? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Pero, ¿sabes? Como les decía antes, es que como todos tenemos todas y ya está todo mezclado, ¿no? La verdad es que todos vamos teniendo todo esto, ¿no? Entonces nos sirve, lo de todas las heridas nos sirve porque tenemos rasgos de todo eso. Aquí yo queriendo justificar mi equivocación. Ok. Sí, esta justicia es una justicia eh, que no tiene que ver con la competencia entre unos y otros, ¿no? Y no se trata de igualdad, se trata del derecho de todos los niños del mundo de tener atención, de tener afecto, aprendizaje, pertenencia, límites y estructura. Eh, Se les negó el derecho a ser niños, a ser flexibles, a tener una capacidad de asombro, a jugar, a ser alegres, a disfrutar, a tener libertad, a aprender a equivocarse. Este es bien importante. Se les negó el derecho a equivocarse, a ser protegidos, a tener afecto, a que los apapacharan. Y por eso son tan rígidos, porque no se les dio este derecho y son, por lo general, los que traen esta herida de injusticia, son esos pequeños adultitos. Y a mí me ha tocado en diversas ocasiones eh, ver y escuchar, ¿no? Eh, a papás o a tíos o a tal, ¿no? Que les preguntan, oye, tu sobrino, ¿cómo está? Ay, está re bien, no sabes qué cosa más chula. Parece un adultito, no sabes, o sea, hasta cómo se viste, sus papás les encanta vestirlo de traje y bueno, aquel es feliz, y, ¿no? O sea, así es un adultito. Ahí ya tenemos un gran indicador de que este niño tiene herida de injusticia, ¿no? Porque luego se hacen adultos responsables desde muy pequeños. El permiso sanador para ellos es inspirarse y tener confianza. Y ahora sí, el veneno es competir y compararte. Una autoexigencia rígida es autoperseguidor, rigidez, crítica a los demás, no disfrutar lo que haces, vivir en el deber ser. Todo es por el deber ser, ¿no? No me pregunto qué quiero yo, sino, a ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se espera de mí? Ese es el veneno.
El antídoto es darte permiso de equivocarte, hacer actividades que disfrutes, tener espacios con niños, con animales, hacer cosas sin plan, ser espontáneo, bailar, cantar, cultivar un arte, permitirte emociones y aprender de ellas, ser respetuoso con tus límites, hacer de la injusticia una forma de cambio sin pelea, ampliar la capacidad de disfrute, equilibrar el deber y el querer. ¿Ok? Entonces, bueno, así con esto terminamos el tema de las heridas aquí en estas transmisiones de los rostros del cielo. Eh, ya les dije que la próxima semana empezamos con el trauma. Y para cerrar este capítulo, este gran capítulo, me gustaría plantearles una pequeña tarea que estaría muy bonita que la hiciera. Y como hablamos de los permisos sanadores, ¿no? Se los voy a repetir para que los tengan claros, igual y si los escriben así en línea en su hojita para que les queden muy claros cuáles son los 5 permisos sanadores. El permiso sanador para el rechazo es pertenecer, pertenencia. El permiso sanador para el abandono es crecer, dejar de ser niña. El permiso sanador para el humillado es ser libre. Permiso sanador para la traición es confiar y tener certeza en la vida. Y el permiso sanador para la injusticia es inspirarte y tener confianza. Entonces, el ejercicio que ya lo hemos hecho ahí en Maramat y en algunas terapias que he dado, pongo este ejercicio. Te vas a hacer tu permiso, tú, a ti. Como los permisos que les dan a los niños en las escuelas. ¿Te acuerdas que tú cuando ibas a la escuela te mandaban una circular, ¿no? Una hoja donde decía, el próximo jueves iremos de paseo a Chapultepec, no sé qué, y se necesita el permiso de los papás. Y abajo estaba el talón, ¿no? Este pedacito de hoja que recortabas y en donde ponías yo, fulanito de tal, el nombre del papá, le doy permiso a mi hijo fulanito de ir a Chapultepec, ¿no? Y venía fecha y firma del papá o de la mamá. Bueno, quiero que te hagas un papelito igual que esos permisos, ¿no? Así, y que pongas yo y que pongas el nombre de tu papá o de tu mamá. Creo que sería interesante por cada herida poner quién es el que la genera, ¿no? Entonces, en el caso de rechazo y de injusticia, poner el nombre de, como bueno, creo que todos los que me escuchan son mujeres, pero si por ahí hay un hombre, ahorita digo. Entonces, para rechazo e injusticia, vas a poner el nombre de tu mamá si eres mujer, el nombre de tu papá si eres hombre. Para abandono y traición, vas a poner el nombre de tu papá si eres mujer y de tu mamá si eres hombre. Y para el caso de la humillación, vas a poner el nombre del papá que para ti fue el más exigente. ¿Ok? Entonces vas a poner yo y el nombre del papá. Mamá, papá, el que quiera, el que corresponda. Le doy permiso a mi hijo, hija, y pones tu nombre completo. ¿No? De y pones el permiso que le estás dando. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, yo, para mi herida de rechazo, vamos a hacer los 5, ¿no? Es que yo no tengo herida de rechazo, no importa, tú hazlos todos. Y entonces, yo para mi herida de rechazo, ¿no? Pondría, yo, Alma Villa García, que es el nombre de mi mamá, le doy permiso a Ivonne Armand Villa de pertenecer a este linaje. Fecha, 19 de junio del 2023, firma. ¿Okay? ¿Quién lo va a firmar? ¿Lo puedes firmar tú misma? Falsificando la firma de tus padres. O le puedes pedir a una amiga, a un hermano, a un primo, a quien más confianza le tengas, le puedes pedir que si por favor te firma tu permiso y te lo entrega. ¿No? Entonces, lo puedes hacer tú solita y tú te lo entregas a ti, o lo puedes hacer con alguien más. Y puedes invitar a ese otro a que también lo haga y se hacen correspondencia, ¿no? Y cuando se lo entreguen, háganlo como en una especie de ritual, ¿no? De estar parado uno frente al otro y leerse el papelito, ¿no? Y decir, yo, Alma Villa García, te doy permiso a ti, Ivonne Armand Villa, de pertenecer a tu linaje. Y te lo entrego, ¿no? Eso es tremendamente sanador porque es un acto psicomágico. Ajá. A tu cuerpo no le importa quién es ese otro que te lo está entregando. A tu cuerpo lo que le importa es que se dio el evento, que sucedió, que ya te dieron el permiso de hacerlo así. ¿Ok? Y así para cada herida. Entonces al de abandono le vas a poner el nombre de tu papá, si eres mujer, mamá si eres hombre, y vas a poner, te doy permiso de crecer y de dejar de ser niña. El otro va a ser, te doy permiso de ser libre, te doy permiso de confiar y tener certeza en la vida, te doy permiso para inspirarte y tener confianza. ¿Ok? Pues ojalá lo hagan, ojalá puedan hacer este ejercicio con alguien. Cualquier duda, me preguntan. Y me encantará, así me súper encantará, si me comentan cómo les fue, qué pasó, qué sintieron, si pudieron hacerlo, si no pudieron hacerlo, ¿no? Y cómo fue el proceso y qué fueron sintiendo en cada paso del proceso. Me encantará, me encantará. Soy la más feliz de poderlas apoyar en cualquier manera posible. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Las espero la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal, con el tema de sana del trauma. ¿Okay? Muchos abrazos, besos, millones de bendiciones y aquí estaremos. Bye.